Hola, ¿qué tal amigos? En el video de hoy vamos a ver cómo reparar una aspiradora marca Karcher modelo WD-1. Esta aspiradora tiene una falla muy común, es una falla muy normal. Después de un tiempo de uso, el artículo se apaga y prácticamente no hace nada. Como pueden ver, yo la estoy intentando encender y literalmente no hace nada. ¿Ok? Es una falla muy común, es una falla muy sencilla. Esto se debe a que la bobina viene muy frágil, lo que es el embobinado de la turbina, y lo que son las terminales donde hace conexión tiene falseo. Entonces en este video vamos a desarmar la aspiradora, vamos a checar la bobina, a soldar la bobina y a probarla. Y lo más, es una falla común, solo eso falla en este modelo. Entonces ahorita vamos a preparar, el cautín ya lo tengo conectado, la vamos a desarmar, vamos a revisar dónde tiene el falseo, dónde está dañado, y lo vamos a reparar. En este caso no vamos a gastar nada, ustedes pueden reparar su aspiradora sin gastar nada. Ok, antes de empezar el video quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Y si a ti te gusta este video, suscríbete a mi canal, vamos a seguir subiendo más videos para que puedas reparar tus propios artículos. Okay, si te gusta el video, dale like. Si tienes alguna duda, puedes dejar tus comentarios y trataré de contestarte lo más pronto. Ok, gracias. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a tratar de hacerlo un poco rápido. Antes que nada hay que desconectar siempre los artículos que vayan a trabajar. Muy bien, ya está desconectado. Voy a tratar de hacerlo un poco rápido para que no sea muy tardado el video. Pero ustedes pueden hacerlo un poco más con más calma para que todo les salga bien. Les repito, esta es una falla muy común en estas aspiradoras, ya que la turbina es muy resistente, el interruptor, su cable. Aquí lleva 3 tornillos que son los que le quité ahorita. Vamos a retirar los 4 tornillos que llevan la segunda pieza, que es la que estamos quitando. Con el simple hecho de quitar la primera podemos ver lo que es la turbina. Estas máquinas siempre les falla esto después de un tiempo de uso. Normalmente tarda el año, ya que si la aspiradora la usan para uso doméstico, si la usan en un car wash o un lavadero o algo así que se use diario, pues se daña mucho más pronto. Aquí retiramos los 4 tornillos y separamos lo que es la pieza amarilla de la negra. Vamos a separar sus tornillos. Ahora vamos a retirar estos 3 tornillos para quitar la parte de aquí arriba de la propela. Les repito, yo estoy tratando de hacerlo un poco rápido, pero ustedes pueden hacerlo con calma para que todo les salga bien y observen dónde va cada pieza. Aunque les diré que estas máquinas vienen diseñadas para que no haya error a la hora de ensamblarlas. Muy bien amigos, como pueden ver aquí ya tenemos lo que es la turbina. Y estas piezas grises son los carbones. El motor, la turbina, se divide en 2 partes, de aquí a la izquierda y de esta parte a la derecha. Y estas turbinas son muy sencillas, el embobinado que vienen, como podemos ver, este cable rojo aquí entre la corriente, solo se enrolla muchas vueltas y sale aquí donde se conecta el carbón. Ok, solo es un solo cable, al igual que de este lado, vemos que aquí tenemos el cable negro, entra la corriente, da muchas vueltas en el embobinado y sale en la terminal del carbón del lado izquierdo. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahorita es desconectar los cables. Aquí ya desconecté el carbón. Desconecté la entrada de corriente. Y listo. Ya prácticamente tenemos desconectado todo. Todos los 4 cables que lleva lo que es la turbina. Los 2 de corriente de entrada que alimentan y los 2 de los carbones. Y lo que vamos a hacer ahorita con un probador. Nosotros siempre una de las terminales es la que se zafa, ya que esas vienen muy simples. Ok. Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahorita con un probador, vamos a revisar la continuidad, checando la de terminal. Vamos a ponerlo en la luz. De la terminal donde conectamos
un carbón a la otra terminal donde entra la corriente, y deberíamos de tener continuidad, pero no me marca nada. Como pueden ver aquí el tester negro pues lo tengo puesto en la terminal del carbón, y la punta roja la tengo puesta en esta terminal, pero no me marca nada de continuidad. Vamos a intentarla en el otro lado. Y aquí, como pueden ver, pues, o escuchar más que nada, sí tenemos continuidad. ¿Ok? Aquí lo vamos a ver un poco más gráfico. Como pueden ver, a la hora que yo acciono tenemos continuidad, cuando quito ya no. Eso nos indica que en alguno de los puntos de los primeros que mostramos aquí debemos tener un falseo donde se conectan el embobinado con el arnés que vamos a poner. Como pueden ver aquí, no sé si se aprecie, si se dan cuenta, yo lo estoy pegando con el contacto, y del otro lado igual lo estoy pegando y no nos marca nada. Pero aquí al lado vemos que tiene un cable, ese grisecito que ven está desoldado o prácticamente está zafado, y ese cable se rompió, ese pedacito que ven ustedes acá. Si yo pego una punta acá y pego la otra, ya me marca la continuidad que necesitamos. Entonces prácticamente lo que tenemos aquí es que está reventado el cable. Está reventado el cable y por eso es que no está haciendo contacto, y por eso es que se quedan apagados. ¿Se dan cuenta? Ahí lo tengo pegado. Ahí hace contacto porque lo estoy pegando directo al cable. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahorita es soldarlo. Una vez que ustedes identifiquen, es soldarlo. Acuérdense que si no tienen un probador, no tienen un voltímetro, observen bien las terminales, van a encontrar un defecto. Siempre de ahí se daña lo que es esta turbina. Y lo que vamos a hacer ahora es soldar esa punta. Os repito, pues yo ya sabía prácticamente que ahí iba a tener la falla. Ya tenía preparado el cautín, ya lo había puesto a calentar desde antes de desarmar el equipo. Ahora ya está soldado. Pegamos lo que es el probador en la terminal. Y ahí, como pueden ver, aún así vean el tester del lado el rojo está pegado totalmente, y del lado derecho, si se dan cuenta, lo estoy pegando y por momentos hace contacto y por momentos no. Esto quiere decir que aún tiene un fallo. Ok, ahí porque estoy pegando al cable, pero si se dan cuenta, ahí no me marca continuidad. Tengo que meterle un poco de presión. Entonces lo vamos a resoldar de nuevo. Estos cables que llevan son unos cables muy delgados. Entonces sí hay que observar que quede bien, porque si no lo soldan bien, como pueden ver ahí, me marca todavía un pequeño falseo. Entonces lo que voy a hacer con esto, ya no voy a poner el cable
con la terminal, lo que voy a hacer es soldar directo el cable para que la terminal no tenga ese falseo. Muy bien, vamos a hacer esto un poco rápido. Les repito, para no hacer tan largo el video, pero pues ustedes lo pueden hacer con un poco más de calma. Y ahora que ya tengo cortado el cable, ya identifiqué, pues simplemente lo voy a soldar directo. ¿Para qué? Para que no tenga ningún falseo con la terminal, ya que prácticamente la pieza que tiene el falseo es la terminal.